Suponemos, amigo oyente, que si hay alguna sección de la profecía de Ezequiel que sea bien conocida, son estos dos capítulos que tenemos aquí, de Ezequiel, los capítulos 38 y 39. Vamos a tratar de presentarlos un poquito diferente de lo que hacemos generalmente, porque queremos presentar ciertas grandes verdades que son de importancia para nosotros. Creemos que esa será probablemente la mejor manera de asirnos, de agarrarnos de la verdad que se encuentra aquí. Desafortunadamente, estos dos capítulos que tenemos ante nosotros han sido interpretados por hombres aparentemente sin ningún conocimiento de la profecía de Ezequiel y lo relacionado con ella, y como resultado han salido con interpretaciones bastante raras de lo que aquí se dice. Esa es pues la razón por la cual queremos tratar con este pasaje de la forma en que lo hacemos. En relación con esto, deseamos mencionar lo que se publicó en una revista de minería en la sección de avisos clasificados en cierta ocasión. Ese aviso decía: se necesita hombre para trabajar en la sección de isótopos nucleares, contadores de moléculas radioactivas y fotosintetizadores ciclotrónicos de uranio de 3 fases. No es necesario tener experiencia. Los expertos en minas, los ingenieros que publicaron este aviso clasificado, lo hicieron como si fuera algo muy serio. Amigo oyente, nos sentimos en cuanto a estos dos capítulos de la misma manera en que nos sentimos en cuanto a ese clasificado. Algo un poco humorístico, a no ser que uno haya estudiado todo el libro de Ezequiel antes de llegar a estos capítulos. En nuestro programa anterior vimos que Dios tenía un propósito para la nación de Israel. Dios tiene un propósito muy definido para la nación de Israel en el futuro. Y estos dos capítulos van a conectarse con eso porque ellos nos hablan acerca del último enemigo que se presentará contra esa nación en los últimos días. Podríamos, por supuesto, tomar eso que vimos del Valle de los Huesos Secos y podríamos hacer una aplicación de eso. Este mundo en que usted y yo vivimos en el presente es un valle de muerte, huesos secos, personas muertas. Ellos hablan de estar vivos y que donde ellos están es donde todo está en actividad. Pero ellos están muertos en delitos y pecados, sin ninguna vida espiritual. Esa es la razón por la cual ellos tienen que beberse 1 o 2 copas o inyectarse alguna droga. Tienen que hacer algo para darle un poco más de vida a este viejo cuerpo que tienen. Dios ha dicho esto muy claramente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es decir, está muerto. Hay 2 clases de gente, la gente que está viva y la gente que está muerta. También él dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que esa persona está muerta. Amigo oyente, Dios le está diciendo esto a usted si no es un creyente. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Usted puede vivir. Tiene esa aplicación. Pero debemos estar seguros de que estamos hablando acerca de la nación de Israel. Creemos que el enemigo que se menciona en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel es Rusia. Ahora, cuando decimos esto, queremos apegarnos a lo que dice aquí la palabra de Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando él entró al ministerio, no creía que se refería a Rusia. Él se negaba a aceptar esa interpretación. Aun cuando había ido al seminario y había estudiado allí, no quería aceptar eso. Aún después de haber recibido su grado de doctor, no lo aceptaba. Él llegó a la conclusión de que sería mejor estudiar este asunto por sí mismo, y así entonces llegó a su propia interpretación. Ahora, hay 3 puntos de referencia que nos permiten saber en nuestro propio corazón y en nuestra mente que estamos hablando aquí de Rusia. Lo que tenemos aquí es el fenómeno lingüístico. En segundo lugar, tenemos el fenómeno geográfico, y luego tenemos el fenómeno filosófico o ideológico. En primer lugar, tenemos aquí lo que llamamos el fenómeno lingüístico. Eso es algo que es muy importante de notar. Queremos leer los primeros 2 versículos de este capítulo 38 para ver qué es lo que nos dicen. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él.
Aquí se nos presenta a este hombre llamado Gog, y comprendemos que esa es una palabra de idioma tártaro que indica techo. Eso quiere decir el hombre que está encima de todo. Y no podemos pensar de un nombre mejor para un dictador que este de Gog, el hombre que está sobre todo. Ahora, si él no se encuentra en una posición sobre los demás, entonces no es un dictador. Pero si se encuentra en una posición superior a los demás, entonces es un dictador. Ahora, aquí podemos leer tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Debemos notar aquí esta palabra soberano, que indica cabeza, y en hebreo esa palabra es Rosh. Fue Dean Stanley, cuyo libro sobre la historia de la Iglesia Oriental se publicó hace muchísimo tiempo. En ese libro él tenía una nota de Gesenio, y este era un erudito hebreo que decía que la palabra Rosh, como lo tenemos en el idioma hebreo en este pasaje ante nosotros, tendría que decir Rusia. Luego Dean Stanley agrega lo siguiente, y eso es algo importante de notar. Esta es la única referencia que se hace a una nación moderna, y esa nación moderna es Rusia. El obispo Luther dijo que Rosh, cuando se utiliza como nombre propio aquí en el libro de Ezequiel, indica a los habitantes de Scythia, una región de Asia de la cual los rusos modernos derivan su nombre. Originalmente, Rusia había sido llamada Moscú, y ese es un nombre derivado de Mesec. Fue Iván el Terrible, el zar de Rusia, quien llegó al trono moscovita en el año 1533, quien se nombró a sí mismo zar de Rusia, y esa fue la primera vez que ese nombre fue utilizado. Estamos seguros de que usted puede notar que esas palabras que se mencionan aquí, Mesec y Tubal, por cierto, suenan parecido a Moscú y Tobolsk, un lugar que se encuentra en Siberia. Creemos que aquí usted tiene algo realmente digno de consideración. Nos damos cuenta que es imposible observar en este lenguaje palabras como esta y no llegar a la conclusión de que aquí se está hablando de la nación moderna de Rusia. Ahora, la segunda prueba o argumento que tenemos es el fenómeno geográfico. Aquí se menciona 2 veces la posición geográfica de los confines del norte. Aquí tenemos a varias naciones que van a estar con Rusia en aquel día. Gomer se refiere a Alemania y todas sus tropas, y la casa de Togarma, eso es Turquía en los confines del norte, y eso se nos dice allí con toda claridad. Luego en el versículo 15 leemos, «Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército». Y luego en el capítulo 39, versículo 2 leemos, «Y te quebrantaré y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel». Este lugar se identifica para nosotros como las partes del norte. Cuando usted observa un mapa, puede notar la ubicación de Rusia con respecto a Israel. El significado literal aquí, con toda franqueza, es las partes más extremas del norte. Usted toma un mapa y puede observar que Rusia se encuentra al nororiente y directamente al norte y al noroccidente. En realidad, uno puede apreciar que ese país cubre a Israel, tal como ese cuadro que uno ve por ahí de un hombre recostado contra un cacto, con su rostro cubierto por un amplio sombrero. Pensamos que la razón por la cual ese sombrero cubre todo su rostro es para que uno no pueda oír lo que él dice cuando se recuesta sobre ese cacto. Pero allí está, y se supone que está disfrutando de su siesta. No vemos cómo lo puede hacer recostado en un cacto. Pero ese sombrero lo cubre a él de la misma manera en que Rusia cubre a la nación de Israel. Y eso es del norte. El norte en la Biblia no indica el norte de su ciudad o de la mía. En la Biblia, norte es al norte de la tierra de Israel. Sur es al sur de la tierra de Israel. El oriente se encuentra al oriente de Israel y el occidente al occidente de Israel. Es decir que Israel es el centro geográfico en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Llegamos ahora a las razones o fenómenos filosóficos que creemos. Pensamos aquí que tenemos una de las grandes pruebas, y esto es algo notable. En el versículo 3 del capítulo 38 de Ezequiel leemos, «Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal.
Son palabras extrañas las que vemos aquí. Dios ya ha dicho varias veces esto en el libro de Ezequiel. Lo ha dicho contra Babilonia, lo dijo contra Egipto, lo dijo contra esas naciones que estaban contra su pueblo y que en realidad estaban contra Dios. Y aquí tenemos a una nación que se presenta en los últimos días y que está contra Dios. Sabemos que está contra Dios y Dios dice, yo estoy contra ti. Lo que aquí se dice es diferente a lo dicho a otra nación. Dios dijo esto en cuanto a varias naciones que ya estaban en existencia a causa de la gran enemistad y el rechazo de Dios. Pero esta nación ni siquiera había llegado a existir cuando Ezequiel vio esto. Pero Dios dice que está contra esa nación. Ahora eso es algo extraño. Y vamos a decirle, amigo oyente, ¿por qué pensamos que es extraño? ¿Ha notado alguna vez que usted y yo estamos viendo algo que ninguna generación en el pasado ha visto? Es decir, que sea una nación cuya filosofía básica es contra Dios. La economía política de la nación descansa en esta premisa, de que no hay Dios. O sea, es atea. No hay ninguna otra nación en el pasado que se haya presentado de tal manera, con una posición tan declarada, con la cual dijera que no había Dios. Ahora alguien quizá nos puede preguntar, ¿y qué nos dice entonces acerca de las naciones paganas del pasado? Ninguna de esas naciones, amigo oyente, eran ateas. Todas eran politeístas desde el comienzo. Cuando los hombres se apartaban, no se hacían ateos. Y la razón por la cual no se hacían ateos, creemos que es fácil de comprender, ya que se encontraban demasiado cerca a la revelación. Después de todo, en los días de Noé uno no tenía ateos. Eso no era el problema con esa gente. El problema con ellos es que se habían apartado al pecado y adoraban a muchos dioses. El hombre se apartó en ese punto. Se apartó al politeísmo. Esa es la razón por la cual Dios juzgó a las naciones. Él dijo de Memphis, todos los ídolos van a desaparecer, y han desaparecido. Tal vez no hubo ninguna otra nación o pueblo que se hubiera entregado tanto a la idolatría, con excepción de los de Babilonia. Pero eso era lo que caracterizaba al mundo antiguo. Pero aquí tenemos a una nación cuya filosofía básica es que está contra Dios. Al principio no había ateos. Dios nunca dio un mandamiento contra el ateísmo al principio. Uno no puede encontrar eso. Por ejemplo, los 2 primeros mandamientos que Él dio fueron contra el politeísmo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue el primer mandamiento. El segundo decía, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así es que aquí tenemos mandamientos contra el politeísmo, pero no hay ninguno contra el ateísmo. Cuando llegamos a la época de David, el ateísmo comenzaba a aparecer. Y David dijo, dice el necio en su corazón. Esa palabra necio es aún peor de lo que nosotros comprendemos por necio. Esto indica a una persona que ha perdido su juicio, es decir, una persona que se ha vuelto loca. De paso, digamos que esa es la señal del ateo. Cierto hombre tenía un maravilloso ministerio entre los ateos, y Dios lo usó maravillosamente entre esta gente. En cierta ocasión, él escuchó decir a un hombre, yo no creo que haya un Dios, y creo que cuando morimos nos sucede lo mismo que le sucede a un perro. Con eso se acaba todo. Este predicador esperó hasta que toda la gente saliera del lugar, ya que no quería una situación embarazosa con este hombre, pero luego le dijo, ¿le oí yo correctamente a usted decir que no cree que hay un Dios? A lo que ese hombre contestó, así es. El predicador le dijo, entonces usted dice ser un ateo. A lo cual este otro hombre le contestó, yo soy un ateo. Y el predicador le dijo, bueno, yo tengo una pregunta que hacerle a usted. La Biblia dice que el necio dijo en su corazón que no había Dios. Ahora esta palabra necio indica que una persona está loca. ¿Estaba usted hablando seriamente cuando dijo, no hay Dios? ¿O está usted loco? Tiene que ser una de las dos, y quisiera saber cuál es. Por supuesto que esto sacudió un poco a este hombre, y no sabía qué responder. Amigo oyente, eso es lo que la palabra de Dios dice, y creemos que en realidad hay demasiadas personas hoy que van de un lugar a otro y que merecerían ser tratados de esa manera cuando niegan la existencia de Dios. Esa es una posición casi imposible de mantener para el hombre tan pequeño. Pero aquí tenemos una nación que se ha levantado, y esa ha sido su filosofía básica. Y como resultado,
ha sido una nación con la cual los hombres, en lugares de importancia, han dicho que uno no puede negociar con esa clase de gente. El estadista británico Winston Churchill dijo, Rusia es una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma. Esa ha sido la filosofía básica de esa nación y se ha levantado en nuestro día. Pero Dios ya se había adelantado a ellos, aún antes de que se volvieran contra Dios como lo hicieron. Uno de sus gobernantes se jactó diciendo, hemos depuesto de la tierra a los zares, como lo hicieron, y ahora destronaremos del cielo al Señor. Podríamos citar una cosa después de la otra, pero cuando ellos enviaron un cohete, el Sputnik, usted recordará que fue un artefacto que entró en órbita, luego mandaron un cohete que se estaba dirigiendo hacia el Sol, y en la radio dijeron, nuestro cohete ha pasado por alrededor de la Luna, se está acercando al Sol, y no hemos descubierto a Dios. Hemos apagado luces en el cielo, las cuales ninguno jamás podrá prender nuevamente. Estamos quebrando el yugo del Evangelio, el opio de las masas. Vamos a seguir adelante y Cristo será relegado a la mitología. Esas fueron las palabras de ese líder ruso. Y nos hemos preguntado muchas veces, ¿qué era lo que esta gente pensaba? ¿Pensaría acaso que Dios estaba escondido detrás de la luna y que al pasar ellos por el otro lado de la luna y al no verle, eso explicaba que Dios no existía? Esa es una filosofía que no tiene ni pies ni cabeza. Aquí tenemos estos 3 puntos de identificación. Y cuando lleguemos al capítulo 39, veremos que Dios los repite otra vez y dice que Él está contra ellos. Él dice aquí que esta gente va a presentarse contra su propio pueblo. Se dice esto una y otra vez, y Él tendrá esas naciones junto a Él. No vamos a entrar en detalles aquí, pero notemos lo que dice el versículo 8 de este capítulo 38 de Ezequiel. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Ahora aquí tenemos algo que creemos es muy interesante. Fue algo que ocurrió al terminar la Segunda Guerra Mundial. Lord Beverly estaba visitando al general Douglas MacArthur en la ciudad de Nueva York. Los periodistas se encontraban afuera y querían tener una conferencia de prensa con estos hombres, pero ellos se negaron. Los periodistas esperaron a que uno de ellos bajara, y luego vino Lord Beverly, y él contestó algunas preguntas. Una de ellas tenía que ver con Rusia, por supuesto, muy importante en esa época. Todos estaban diciendo que ellos iban a avanzar, a apoderarse de Berlín Oriental y a actuar en Europa. Y Lord Beverly dijo, no creemos que Rusia avance al occidente. Creemos que Rusia se dirigirá hacia el sur, y el general MacArthur está de acuerdo conmigo en esto. Eso fue algo muy interesante, por cierto. Durante ese tiempo, y esto se ha repetido muchísimas veces desde entonces, el único lugar donde existe una verdadera crisis es en el Medio Oriente. Y amigo oyente, después que los hombres se hayan olvidado todo en cuanto a estas guerras en Vietnam y todo lo demás, van a recordar las cosas de la nación de Israel. Han estado ocupando los titulares de los periódicos por muchos siglos. Ahora ellos van a ir contra esa tierra. Rusia bajará contra la tierra de Israel. ¿Por qué irán ellos contra la tierra de Israel? Bueno, Dios dice que Él los va a llevar allí. Y el versículo 4 de este capítulo 38 de Ezequiel dice, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Dios dice, yo voy a poner garfios en tus quijadas y te voy a llevar a esa tierra, quieras o no quieras hacerlo. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a observar otros 3 garfios que podemos apreciar hoy, y creemos que habrá más de estos al avanzar aquí en nuestro estudio. Pero Dios tiene 3 garfios en la boca de esa nación que los va a obligar a ellos a ir a esa tierra, o sea, a ir a Israel, y esa es una de las cosas que sorprenderá más al encontrarlas en la palabra de Dios. Vamos a detenernos aquí, le recordamos leer el resto de este capítulo 38, para estar así mejor informado y poder sacar de este estudio el mayor provecho posible. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.
Regresamos hoy, amigo oyente, a los capítulos 38 y 39 de este libro de Ezequiel que estamos estudiando. Antes de entrar en más detalles, quisiéramos resumir algunas de las cosas que dijimos en nuestro programa anterior y que están relacionadas con estos dos capítulos. En primer lugar, dijimos que Gog, la tierra de Magog, y en lugar de ser príncipe soberano de Mesec y Tubal, es el príncipe de Rosh, o el príncipe de Rusia, Moscú y Tobolsk. Y dice aquí, profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti. Vimos que teníamos aquí no solo un fenómeno lingüístico, como dijo Dean Stanley en su gran libro en cuanto al cercano Oriente. Él presentó allí una declaración que era obvia, y estaba citando a Decenio, y que era una referencia a Rusia. En vista de eso, él dijo que ese país era la única nación moderna que se mencionaba en la palabra de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿qué pensaría él acerca de aquellos que esperan poder encontrar a los Estados Unidos e Inglaterra en el Antiguo Testamento? Y por supuesto que esas son cosas nada más que especulativas. Pero aquí tenemos a Rusia según el idioma. No solo tenemos eso, sino que es identificada geográficamente. Aquí dice, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Esa ubicación se nos presenta 3 veces en estos 2 capítulos. En cada caso se menciona al norte y se hace referencia a las partes extremas del norte, y Rusia está ubicada en ese lugar. Cuando uno comienza a dirigirse hacia el norte partiendo de Israel, uno termina en Rusia. Y si sigue su camino y continúa a través de Rusia, lo único que uno va a encontrar allí es témpanos de hielo y nieve y frío. Bien, si eso no fuera suficiente, además de los fenómenos lingüísticos y geográficos, tenemos el fenómeno filosófico. Y es que Dios presenta aquí esto en términos inequívocos, y Él lo repite. He aquí, yo estoy contra ti. Y Él dice que va a destruir a esa nación. Estas son declaraciones tremendas, y lo interesante es que esta nación, en la época cuando Ezequiel vio esta profecía, ni siquiera había llegado a existir. Podemos fácilmente comprender cómo él podía decir que iba a salir contra Babilonia, y él dijo eso y así fue. Pero Babilonia era una nación que se encontraba en la idolatría, y Babilonia había tomado a su pueblo, o sea, al pueblo de Dios, en cautividad. Dios utilizó a esa nación para eso. Como le dijo al profeta Habacuc, yo los juzgaré. Podemos comprender eso, pero aquí tenemos a una nación que ni siquiera existía entonces, y antes de que llegara a existir, Dios dice, yo haré que ellos dejen de existir. Esto es algo, por cierto, notable. Y aquí tenemos la explicación y creemos que es algo obvio, que esta es una nación atea que ha estado contra Dios desde el mismo comienzo. Y esa es su filosofía básica del presente. Y honradamente hablando, no pensamos que ellos hayan cambiado ni siquiera un poquito. Plutarco, el griego, dijo en su día, uno puede encontrar una ciudad que no tiene un rey. Uno puede encontrar una ciudad que no tiene grandes edificios y muchas cosas. Pero uno nunca puede encontrar una ciudad sin religión. Bueno, en el día de hoy nosotros vemos que está sucediendo algo que nunca se había visto antes, y Dios dice que Él va a juzgar a esa nación. Luego Dios hizo una declaración. Él dijo, yo los llevaré a esa tierra de Israel. Él está hablando con toda claridad a cuál tierra se está refiriendo. Él dice que en los postreros días, te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Así es que no hay forma de interpretar mal lo que se está diciendo aquí, a no ser que digamos que los nombres de los lugares geográficos aquí mencionados no significan nada, o que quieren decir lo que nosotros creemos que dicen. Creemos que aquí, cuando se dice Israel, quiere decir Israel. Y podemos estar seguros de una cosa, el norte es norte, y el norte es el norte de Israel. Y esto identifica, según creemos, como Rusia, y creemos que podemos decir eso. Ahora Dios dice, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Esto había sido interpretado que Dios iba a poner garfios en sus quijadas para que cuando ellos llegaran a la tierra de Israel, Él pudiera sacarlos de ese lugar, que Él pudiera llevarlos fuera de ese lugar. Pero eso no es lo que quiere decir porque aquí se nos dice con toda claridad que Él va a juzgarlos en esa misma tierra,
y que ellos no van a salir de allí. Él no va a utilizar un garfio para sacarlos de ese lugar. Ahora en el versículo 11 del capítulo 39 leemos: En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Ahora, si Él los va a sepultar en Israel, entonces vemos de manera clara y segura que Él no los va a sacar de ese lugar. Aquí se nos presenta de manera muy clara que va a haber una matanza en ese lugar como la que nunca se ha visto probablemente en la historia del mundo. Esto es algo que nos hace regresar y preguntar, ¿qué quiere decir con esto de que Él va a poner garfios en sus quijadas y que los va a sacar? Bueno, lo que dice allí es algo que cae debido a su peso. Yo los estoy llevando a la tierra de Israel. Y Dios dice, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Ahora esta es la tierra donde Israel estará en esa ocasión. Por muchos años esa tierra no había sido ocupada por ellos. Amigo oyente, después de la destrucción que causó Tito en ese lugar, esta gente fue vendida como esclava a través del mundo, y habían estado esparcidas por todas partes en este mundo. Y la tierra no era una tierra donde fluye la leche y la miel. Hemos visto en el libro de Ezequiel que aún el desierto de Negev estaba cubierto con un bosque. Dios dijo que Él iba a quemar todo esto y así lo hizo. Por lo menos no hay árboles en esa zona en el presente. Ese es el lugar al cual se dirigió Elías después de haber dejado su siervo. Él continuó andando en el desierto y luego se refugió debajo de un árbol. Bueno, si Elías estuviera aquí hoy, él tendría problemas en encontrar un árbol bajo el cual poder refugiarse. Tendría que buscar alguna otra cosa. Mark Twain dijo en cuanto a esa tierra, Palestina está sentada en silicio y cenizas, desolada y despreciada. Es una tierra sin esperanza, triste, derrotada. ¿Y por qué debería ser de otra manera? ¿Puede la maldición de la deidad embellecer a una tierra? Palestina ya no es algo de la vida diaria. Es algo sagrado para la poesía y la tradición. Es una tierra de ensueños. Ahora fue el doctor Theodor Herzl, un escritor teatral en Austria, quien comenzó ese gran movimiento, el movimiento sionista de regreso a la tierra de Israel. Él hizo la siguiente declaración: hay una tierra sin gente y hay gente sin tierra. Luego él prosiguió: demos la tierra sin gente al pueblo sin tierra. El doctor Weizmann fue el primer presidente de Israel, y hablando en cierta ocasión ante la Comisión de Investigación Angloamericana, dijo: la nación judía es una nación fantasma. Solo el Dios de Israel ha mantenido al pueblo judío vivo. Y el señor David Ben Gurion, el primer ministro por muchos años de ese Estado judío, dijo lo siguiente: el capítulo 37 de Ezequiel ha sido cumplido, y la nación de Israel está escuchando las pisadas del Mesías. Bueno, esta gente se ha apartado de eso ahora porque tenemos informaciones de lo que ocurre en ese lugar. Por ejemplo, cuando se celebra el 21º aniversario de la nación, se había puesto un gran cartel en la ciudad de Tel Aviv, en un teatro, donde decía en inglés y en hebreo: la ciencia traerá paz a esta tierra. Bueno, nosotros pensábamos que la Biblia decía en el Antiguo Testamento que era el Mesías quien iba a llevar la paz a esa tierra. Así es que, aparentemente ellos están buscando a un nuevo Mesías en el presente. Ahora, Rusia irá a esa tierra. Eso es lo que creía Lord Beverly, como dijimos en una oportunidad anterior. Él hizo una declaración a la prensa diciendo: Rusia no se dirigirá hacia Europa Occidental, sino que se dirigirá a Asia y el cercano Oriente. Y él dijo que el general Douglas MacArthur estaba de acuerdo con él en ese punto de vista. Bueno, amigo oyente, esa declaración pronunciada hace tanto tiempo, cuando la mayoría de la gente pensaba que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se dirigiría a Europa, hacia la zona occidental de Europa. Eso no ocurrió y ellos no han entrado en esa zona. Ahora, la situación que tenemos aquí es sencillamente la siguiente. Dios dice: pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Creemos que hoy nosotros podemos ver 3 garfios que Dios tiene
y que Él puede utilizar para llevarlos a ellos a esa tierra. En primer lugar tenemos esto, que ellos están buscando un puerto de aguas templadas, un lugar para sus barcos. Y Rusia se está dirigiendo en esa dirección. Uno puede observar en Estambul a los barcos rusos que vienen del Mar Negro, pasando a través del Bósforo y dirigiéndose hacia el Mar Mediterráneo. Uno podía haber visto esto después de que tuvo lugar la Guerra de los 6 días. Y después de esa guerra, la fuerza naval rusa aumentó en un 40%. Ahora, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando un puerto de aguas templadas y se están dirigiendo hacia el sur y hoy tienen una gran flota. Fue el almirante Sergei Gorshkov quien dijo, «La bandera de la Marina Soviética ha sido orgullosamente desplegada en todos los mares del mundo. Tarde o temprano, los Estados Unidos llegarán a comprender que ya no tienen el control de todos los mares». Ellos están buscando un puerto de aguas cálidas. ¿A dónde se están dirigiendo? Bueno, ellos se están dirigiendo al Mar Mediterráneo. Y la nación del lado oriental del Mar Mediterráneo, que sería más apropiada para esto, sería la nación de Israel. Así es que, en el presente, ellos están muy interesados en dirigirse hacia el sur. Dios ha colocado un garfio en sus quijadas. Tenemos luego un segundo garfio que es utilizado por Dios. Nos referimos al petróleo. Se ha dicho una y otra vez que se está acabando la energía en este mundo, y el petróleo es uno de los productos que se está agotando. Como resultado de esto, el mundo se está volviendo hacia las zonas donde se encuentra el petróleo, y el petróleo está en el cercano oriente. Que esté en Israel o no lo esté no es lo importante. Lo importante es que hoy mucho de ese petróleo, a pesar de las relaciones tan difíciles entre los árabes y los israelíes, el petróleo pasa a través de esa tierra. Esto es algo muy sorprendente porque los barcos grandes no pueden pasar a través del canal de Suez. Así es que descargan su petróleo en un puerto que ha caído en manos de Israel, y luego es llevado a través de la tierra de Israel, y luego puede volver a ser cargado a los barcos en el puerto de Ashdod, siendo ese uno de los lugares. Así es que el petróleo ha llegado a ser algo en lo cual el mundo está muy interesado. Las reservas de petróleo pueden ser algo como lo que mencionaremos a continuación, aun cuando esto puede cambiar con nuevos descubrimientos de reservas de petróleo. Cierto investigador que tiene información en cuanto a la industria petrolera, dijo que el total de las reservas de petróleo en el mundo en el presente se estima en unos 300,000 millones de barriles, y que se está utilizando 6,400 millones de barriles por año, y que las reservas de petróleo de Rusia son de 11,200 millones de barriles, y que los Estados Unidos tiene 35,000 millones de barriles en reservas de petróleo. Pero que en el Medio Oriente, las reservas de petróleo son de unos 167,000 millones de barriles. Podemos notar, pues, que hay como 3 veces más reservas de petróleo que las que existen en Estados Unidos y Rusia juntas. Aparentemente, eso es un garfio bastante bueno que Dios ha colocado en las quijadas de cualquier nación moderna, porque para estas es necesario tener hoy el petróleo y allí es donde está en el presente. Ahora, el tercer garfio que quisiéramos mencionar es el Mar Muerto. Es el lecho del Mar Muerto donde se encuentra una cantidad inmensa de productos químicos que saturan el agua de ese lugar. Y hacia ese lugar se están dirigiendo las miradas de los hombres en el presente. Se estima que el Mar Muerto contiene 2,000 millones de toneladas de cloruro de potasio, lo cual es potasa, y eso hace mucha falta en el presente para enriquecer el terreno que ha sido agotado en muchas partes del mundo. Eso es solo una de las cosas que se puede encontrar allí en el Mar Muerto. También hay 22,000 millones de toneladas de cloruro de magnesio. Existe asimismo allí 12,000 millones de toneladas de cloruro de sodio, 6,000 millones de toneladas de calcio y toneladas de cloruro de calcio. Y hay muchas otras cosas como cobalto, manganeso, celcio, así como también bastante oro en ese lugar. Amigo oyente, se están realizando esfuerzos hoy para conseguir y sacar todo esto de ese lugar. Ahora, si usted hubiera existido, digamos, unos cuantos millones de años atrás, y si usted hubiera podido observar al Señor formando esta tierra, y Él estaba preparando este lugar aquí, el Mar Muerto, usted probablemente le hubiera preguntado,
¿por qué estás haciendo esto, encerrando ese mar? ¿Va a quedar allí un lugar muy salado? Y él hubiera contestado, es que estoy preparando una carnada. Entonces usted hubiera preguntado, ¿preparando una carnada? ¿Para qué? Y él hubiera contestado, dentro de unos cuantos millones de años, llegará una nación en el norte, y yo los voy a traer en esta dirección, así es que estoy preparando el anzuelo con su carnada, aún un poquito antes de tiempo. Y eso es lo que Dios había estado haciendo, amigo oyente. Él ha estado preparando ese anzuelo. Ellos se están dirigiendo en esa dirección, y la pregunta es, ¿cuándo harán eso? Bueno, aquí es donde hay muchos que no están de acuerdo. Hay algunos que piensan que será al final de esta edad, es decir, en la cual estamos en el presente, antes de que salga de aquí la iglesia. Hay otros que opinan que ellos bajarán al comienzo de la gran tribulación. Otros dicen que al final de la gran tribulación. Y hay quienes creen que vendrán al comienzo del milenio. No vamos a entrar en estos diferentes puntos de vista. Lo único que deseamos decir hoy es que nuestro punto de vista en particular es que ellos vendrán en los postreros días. Esos postreros días, como hemos visto en otros profetas, y llega a ser ahora un término técnico, se refiere específicamente al período de la gran tribulación. No deseamos entrar en detalles en cuanto a esto, pero cuando llegue al poder el anticristo, llegará al poder basándose en una promesa, una plataforma de paz. Va a prometer la paz, la prosperidad y todo lo que el mundo quiere hoy, y como resultado de esto, habrá una paz falsa. En el medio de ese período de tribulación de 7 años, habrá una paz al comienzo. Luego Rusia bajará del norte, y amigo oyente, nosotros pensamos que aquí es cuando ocurren las cosas. ¿Cuál será el resultado? En el capítulo 39 de este libro de Ezequiel, versículo 2, leemos, «Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel». Creemos que tenemos aquí una referencia a 6 plagas que vendrán. ¿Cuáles son esas plagas? Bueno, en el versículo 22 del capítulo 38, Dios dice, «Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre». Note usted, «y yo litigaré contra él». Y aquí tenemos estas 6 cosas: pestilencia, sangre, luego tenemos una gran lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Esos son los 6 juicios. Ahora, ¿por qué nos presentó Dios la destrucción de Sodoma y Gomorra? Bueno, para que nosotros sepamos cómo va Él a juzgar a este mundo. ¿Cómo fue que destruyó a Sodoma y a Gomorra? Bueno, lo hizo con azufre. Se nos dice que llovió sobre la ciudad granizo y fuego y azufre, y así es exactamente como Dios destruirá a este ejército que vendrá desde el norte contra su pueblo para destruirlo. Usted debe recordar que Rusia siempre ha sido una nación antisemita desde el mismo principio. Y suponemos que fuera de la tierra de Israel y de los Estados Unidos, la mayor cantidad de judíos se encuentra precisamente en Rusia. Bueno, ellos bajarán. Dios dice que así sucederá, y así será como Él llegará a destruirlos. Ahora esto tiene un mensaje para mí aquí, y queremos decirlo rápidamente, pero es necesario hacerlo. Cuando Dios estaba listo para destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham pensaba que Dios estaba haciendo algo injusto. Y él le dijo, si hubiera allí unos 50, 40, 30, 20, si hubiera allí 10 personas justas, ¿por qué no bajó a una? Porque él pensaba que Lot no era un hijo de Dios, aunque sí lo era. Y usted sabe lo que Dios le dijo a Lot. Tú tienes que salir de la ciudad, porque no puedo destruir la ciudad mientras tú estás allí. No creemos que Dios permitirá, pues, que llegue la tribulación hasta cuando Él saque a su iglesia de este mundo, y ese es el cuadro que tenemos. Y aquí se nos da esa información. Este es un pasaje de la Escritura sobresaliente, diríamos. Y amigo oyente, hay mucha gente hoy que no lee este libro de Ezequiel. Bueno, vamos a continuar estudiando Dios mediante este libro unas 2 veces más. Deseamos que Dios le bendiga abundantemente.